con las ponencias sobre los proyectos de la convocatoria de este año de Prototipos CIA de Futuro. Empezamos con Jorge Areces, que nos explicará algo que Raúl ya nos daba en detalle de que es importante en la salud digital, como son los sistemas de monitorización de parámetros biométricos. Así que, Jorge, la palabra es tuya. Tiempo, ¿no? Jorge, tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a ser breve y qué bien que no ha empezado todavía el reloj. Y al punto. Primero, disculparme porque no voy a poder quedarme eso por un tema personal, con lo cual si me vais a ver levantarme y salir, no es que no me interese el tema, porque es súper interesante, como ya hemos visto con Raúl. Y bueno, nosotros también queremos construir una plataforma de telemedicina. Y bueno, más que presentar también la empresa, voy a dar algunos datos, porque veo que habéis preguntado cosas y tenemos datos que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Somos una empresa tecnológica que cree que los médicos van a seguir existiendo. Menos mal para nosotros. No me imagino un robot mirándome permanentemente como estoy. Lo que sí es cierto es que la tecnología va a cambiar esto, ¿vale? Y los médicos van a existir, pero van a existir aquellos médicos que utilicen la tecnología. Aquellos que no la utilicen tienen un futuro, como en cualquier otra profesión, un poco más complicado, ¿vale? Con lo cual siempre va a haber un médico, pero más tecnólogo. Por eso nosotros desarrollamos proyectos de e-health, ¿vale? Sobre todo basados en la asistencia sanitaria, la formación y todo lo que es los servicios de software as a service de plataformas de telemedicina. Somos una empresa, como todo el mundo o todas las empresas, ¿vale?, que gestiona datos, ¿vale? Los datos son claves para cualquiera, y más en el mundo de la telemedicina, para la toma de decisiones. Cada vez más, en cualquier profesión en el mundo, la experiencia en la toma de decisiones por estómago es cada vez menos evidente, ¿vale? Al final, en un hospital, en un consejo de administración, la pregunta es ¿qué datos tienes para tomar todas estas decisiones? Nosotros pensamos que esa es la clave. Decisiones para poder tomar control. Siempre estábamos hablando, Raúl lo comentaba ahora, el paciente es el centro, los pacientes cada vez se empoderan mucho más, los pacientes cada vez más se meten en Google y van a la consulta de un médico y le dicen al médico qué es lo que tienen y qué es lo que el médico tiene que prescribir en la receta, ¿vale? Es importante que el paciente esté en el centro, pero nosotros pensamos que el control y el empoderamiento debe estar en el médico, porque el médico es quien verdaderamente debe mantener esta relación. Es cierto que cada vez es más difícil romper este equilibrio establecido, ¿no? Porque además la telemedicina, estábamos hablando ahora de sistemas públicos. Nosotros tenemos no estamos trabajando todavía con sistemas públicos, pero tenemos alguna experiencia con algún sistema público. Bueno, es difícil, ¿vale? Hay estudios ahora mismo en el mundo, el último del año 17, realizado por Philips, donde alguien preguntaba a los pacientes qué pensaban de wearables, de telemedicina. 8 de cada 10 pacientes que pasan consulta vía telemática la prefiere sobre la consulta física. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, por una sencilla razón. Porque en el vídeo siempre estás mirando a los ojos de la gente. En la consulta te puedes perder con muchas más cosas. Es tan fácil y tan sencillo como eso. Y bueno, será verdad o será mentira, pero para el año 21 se espera que haya más de 100 millones de consultas de telemedicina en el mundo y un mercado que va a mover más de 63.000 millones de euros, ¿vale? Entonces, lógicamente, todo esto hace que necesitemos cada vez más modelos de coste eficiente. ¿Para qué? Para que todo lo que se está generando en el sector privado pase al sector público, ¿vale? La sanidad, tal cual la conocemos hoy, no es sostenible en el mundo. Cada vez nos cuidamos más, cada vez nos queremos más, cada vez vivimos más. El dato de las personas de más de 100 años me dejó verdaderamente impresionado. Esto tiende a crecer y, lógicamente, los sistemas, tal cual los conocemos, no son sostenibles. De ahí que nosotros hemos desarrollado una plataforma de servicios integrales de telemedicina, ¿vale?, con médicos de familia, como core y especialistas, ¿vale?, donde damos servicios de prevención, de videoconsulta, de historia clínica digital multidispositivo y de recetas online con total trazabilidad desde la consulta del médico hasta el punto de venta. Cuando Impulsa se cruzó en nuestro camino, decidimos ir un paso más allá. Decidimos ir a un proyecto que llamamos AppConnect, donde nosotros lo que aportamos es todo lo que tenemos en nuestra plataforma a la conectividad con los pacientes. Con lo cual ahora somos capaces de monitorizar y aportar datos al personal sanitario, ¿vale?,
con distintas, digamos, en distintas modalidades. En nuestra plataforma, tanto el médico como el paciente pueden seguir de una manera regular y coordinada cuáles son la evolución del paciente en función de los distintos dispositivos que estos utilicen. En nuestra vida también se cruzó LifeBeat y a día de hoy somos aquí en Gijón una de esas 2 de cada 10 empresas, ¿vale?, que son capaces de conectarse a datos de salud con una herramienta de telemedicina. Porque si hay algo que tiene futuro, nosotros pensamos que es la capacidad de colaboración e interoperabilidad, ¿vale?, de la tecnología con los distintos players que hay en el mercado. Nosotros hoy ya tenemos las pulseras de actividad incorporadas en la plataforma y tenemos un business case ya en funcionamiento con una empresa, una ingeniería española con presencia en 20 países del mundo, donde tiene trabajadores que tenemos totalmente monitorizados. En breve, siguiendo el roadmap de desarrollo de LifeBeat, estamos siguiendo también nuestro roadmap de desarrollo y seremos capaces también de incorporar el detector de caídas, sobre todo para aseguradoras en red de asistencia a domicilio. Y hoy mismo estábamos probando ya pues, el prototipo del reloj de tensión arterial, ¿no?, que verdaderamente es un avance muy importante en la cronicidad de cierto tipo de pacientes. Todo esto solo lo podemos hacer, a ver, lo comentaba antes por ahí, desde un punto de vista que seamos capaces de cuidar el entorno legal, tanto médico como tecnológico, ¿vale? Para nosotros eso es fundamental. Hemos nacido cumpliendo ya hace 2 años y medio, que ya pensábamos en el 25 de mayo del 2018, ¿vale? Ya estamos en junio y bueno, seguimos todos aquí, con lo cual alguna cosa todos habremos hecho bien. Cumplimos normativa europea, cumplimos normativa americana. ¿Y por qué? Porque trabajamos con la tecnología. Hablamos antes cuál es el futuro. El futuro es la interoperabilidad, el ser capaces de que todos estos dispositivos sea posible el que interoperen con una herramienta o con otra. De ahí que para nosotros la programación en HL7, que es el lenguaje de telemedicina más comúnmente utilizado en el mundo, es fundamental. Y sobre todo, repito, paciente en el centro, pero empoderamiento del médico. Hay profesiones, y la medicina es una de ellas, donde no podemos permitir que se usurpe el poder del verdadero profesional que tiene que estar en boca y sobre todo ser el referente para todos, ¿vale? De ahí que nosotros desde el principio siempre hemos contado con un director médico dentro de nuestra empresa, que como decía Raúl, está más en la parte vista de los tecnólogos, ¿no? Está muy avanzado. Y bueno, lo que hacemos es trabajar y dar respuesta pues a 6 casi de las 7 principales categorías que moverán el mercado del e-health en el mundo. Monitorización, tratamientos, consultas, historia clínica digital y seguimiento de pacientes. Y eso es todo. Me sobraron 2. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. A continuación, parte fundamental en esto de la salud es la actividad física que hacemos a diario, ¿no? Y como bien vamos a ver a continuación, pues Spoda es una herramienta de planificación y control de variables en la actividad física, así que cuando quieras, Javier, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y a todas, porque como ahora hay que tener mucho cuidado con la terminología, pues vamos a intentar hacerlo. Me he prometido, como no hay nada que vender, entiendo, y como además no vamos a ganar premios hoy ya, pues entonces me he prometido intentar no utilizar ningún vocablo técnico e intentar contaros un poco lo que es Human Analytics y lo que es Spoda, ¿no? Por qué surgió y qué es lo que estamos haciendo y en qué líneas estamos yendo. En un mundo como el de hoy, en el que todo el mundo hablamos de datos, hablamos de cifras, hablamos de un montón de la importancia de los datos, sí es verdad que por sí solos esos datos no significan nada. Es decir, cuando solamente hablamos de datos, pues se quedan en eso. Cuando a esos datos les añadimos algo más, empiezan a tener un significado. Entonces, si yo os hablara de que el 31% de la población española realiza algún tipo de actividad física, ya empieza a significar cosas. Si hablamos de que más de 3 millones de personas en España ya hacen running, empieza a tener un significado. 6 de cada 10 son hombres, 4 de cada 10 son mujeres. Es decir, empezamos a meternos en un mundo en el que nosotros empezamos a entrar, que fue el de la actividad física, porque de alguna manera forma parte de nuestras vidas de una manera más o menos habitual. Más de 14 millones de personas en España hacen algún tipo de deporte.
Y generalmente no me gusta hablar de deporte porque casi siempre conceptuamos y hablamos de deporte como una actividad de manera profesional, y nosotros de alguna manera lo que pretendemos es llegar a todos aquellos que realizan algún tipo de actividad física de una manera natural, fuera de su periodo de trabajo y a lo mejor 1 o 2 horas de manera esporádica a lo largo de la semana. Pero muchas de esas personas no siguen un plan de entrenamiento adecuado, el 77%, empieza a tener otro valor ya el dato que antes hablábamos. El 75% no ha realizado una prueba de esfuerzo en su vida, o en 2020, y las cifras son lo de menos, van a existir millones de dispositivos. ¿Qué hacemos entonces? Empezar a intentar relacionar la actividad física con la salud de las personas. Y de esa manera surge Spoda. Spoda es una plataforma en donde unimos en un único escenario a todos los actores que intervienen. Es decir, por un lado, a los preparadores, entrenadores que controlan y gestionan la actividad física, por otro lado, a los deportistas, y por otro lado, a lo que llamamos el equipo médico, es decir, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, de tal manera que en ese único escenario todos pueden interactuar de una manera natural y de una manera muy simple, sin utilizar ningún otro tipo de herramienta, y consiguen que de esa forma, por un lado, los entrenadores o preparadores puedan planificar, puedan gestionar y puedan controlar esa actividad, que los deportistas puedan percibir, sin utilizar ningún otro canal de comunicación, cómo van evolucionando las variables que tienen que ver con esa actividad, y el equipo médico es capaz de tener información útil y necesaria para mejorar su capacidad de diagnóstico. A continuación, ¿qué ocurre? Que cuando vamos acumulando un volumen de datos significativos y le añadimos esa capa de inteligencia artificial que en muchas ocasiones hemos oído hablar, lo que conseguimos es que todos esos datos empiezan a tener otros significados. ¿Qué ocurre si antes que decíamos que nadie desarrolla un test de esfuerzo? ¿Qué ocurre si somos capaces de, con ese volumen significativo de datos, desarrollar un test de esfuerzo sin esfuerzo? Es decir, que tú cada día seas capaz de conocer los valores umbrales que nos permiten controlar la actividad física de una manera simple y sencilla. ¿Qué ocurre si somos capaces de tener esos patrones individualizados que decimos siempre, que nos permitan conocer en qué rangos nos debemos de mover para no tener ningún riesgo de nuestro estado de salud? De tal manera que salten aquellas alarmas necesarias que nos puedan apercibir a nosotros, a nuestro preparador o a nuestro equipo médico de que nos encontramos en posibles situaciones de riesgo. Eso es lo que hacemos en Spoda actualmente. A través de una aplicación web, con una app que saldrá al mercado también próximamente y que de alguna manera nos permite pues, gestionar toda esa actividad que forma parte de la vida de todos. En unos casos de las personas, como yo digo, normales, que hacemos actividad física de una manera esporádica, pero también de aquellos que lo hacen de una manera mucho más profesional. Y de esa forma lo que hacemos es enfocarnos a salud y a rendimiento. En definitiva, lo que de alguna manera intentamos es que eso que siempre hemos oído de que el deporte es la mejor receta de la salud se convierta en una realidad porque está gestionado, está controlado y está monitorizado de la manera adecuada. Lo hemos oído hablar a lo largo de esta tarde ya en anteriores ocasiones, porque lógicamente la sinergia entre muchos de los que estamos aquí es evidente, y lo que está claro es que toda esa información surge a través de dispositivos de medida, de wearables, pero existe también a través de la información que los propios individuos ofrecen, porque las sensaciones también tienen importancia. Y hay variables que nos permiten tener gestión y control de esas sensaciones. Todos decimos que el paciente es el centro de todo. Coincido en que el paciente sí tiene que ser el centro, pero tiene que ser el centro gestionado a través del conocimiento que existe alrededor, ¿no? Y que a través de lo que es la inteligencia artificial, lo que nos permite en definitiva es, como nosotros nos gusta decir, transformar datos en información útil. Es decir, conseguir que todo ese volumen de datos que se obtienen a través de los dispositivos de medida, la frecuencia cardíaca, los kilómetros, y a través de un control de un entrenador que te marca unas pautas de trabajo, se convierta en una información que nos permita mejorar el estado de salud, la calidad de vida y el estado de bienestar de las personas. Gracias. Creo que he sido todavía más corto, con lo cual, un placer. Os invito a conocer Spoda. Muy bien, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Pues cambiamos un poco de tercio, dejamos un poco la salud por ahora. Tenemos a Jorge de SVMAC, que nos va a hablar pues, de un mundo cada vez más robotizado.
Lógicamente la robótica, antes de llegar a ese futuro apocalíptico de quitarnos todo lo que hacemos en nuestro día a día, lejos de eso, pues ahora nos ayuda a hacer nuestras tareas más sencillas y de forma más eficaz. Y yo creo que este proyecto es un ejemplo de esto. Jorge, la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, y agradecer a Impulsa la oportunidad de explicar lo que hacemos y en concreto el proyecto con el que participamos en el programa Plataformas, ¿no? Como dijo Rubén, cambiamos un poco de sector. SVMAC opera en el sector agroforestal y centra su modelo de negocio en el desarrollo de una nueva tecnología para maquinaria de agricultura de precisión. Quisiera empezar explicándoos lo que es la agricultura de precisión, porque es un concepto relativamente poco conocido, ¿no? Para ello vamos a empezar por la imagen que tenemos en pantalla, que es una cosechadora. Cosechadoras son máquinas complejas a las que se le fue añadiendo diversas tecnologías para mejorar su desempeño. Por ejemplo, el sensor de rendimiento, que permite al operario de la máquina conocer en tiempo real la cantidad de grano que la máquina va cosechando. Esto permite pues, descartar averías, atascos y demás, ¿no? Otra tecnología que se añadió fue el GPS. Las ventanas de cosecha son estrechas y el operario, estas máquinas tienen que trabajar prácticamente 24 horas. Para reducir la fatiga se añadió el GPS con el fin de implementar ciertas características de autoguía, por lo menos mantener las líneas rectas. La combinación de ambas tecnologías dio lugar a lo que se llama los mapas de rendimiento, es decir, en cada metro cuadrado de la parcela conocer la cantidad de grano que se ha extraído. Como conocemos el cultivo y sabemos la cantidad de nutrientes que ha extraído el cultivo del suelo para dar el producto, podemos conocer la cantidad de fertilizante que deberíamos añadir a cada metro cuadrado de la parcela para devolverla al estado inicial de cultivo. Si además realizamos una serie de análisis en cada punto del terreno, podemos saber si hay alguna parte en la que hay pues, alguna carencia. Combinando ambos datos, podemos obtener los mapas de fertilización, que si los implementamos en una abonadora de dosis variable, estamos en disposición de poner a la parcela en las mejores condiciones posibles para maximizar el rendimiento. Eso es la agricultura de precisión. Es un concepto que fue en su día desarrollado por la FAO y que se define como lo definió como intervenir solo necesario en el momento adecuado y en el lugar preciso. Yo prefiero la definición que da la CEMA, que es la Asociación Europea de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, que es producir más con menos. Más claro y lo entiende todo el mundo, ¿no? Los objetivos: maximizar la producción, minimizar el impacto ambiental, luego os contaré cómo, minimizar los insumos, el agua, fertilizantes, y asegurar la sostenibilidad, es decir, no tomar productividades futuras, no hacer como hacían en el Neolítico, ¿no? La agricultura del Neolítico. Para profundizar un poco más en la agricultura de precisión, os diré que la producción agraria la determinan los factores limitantes, ¿no? Al igual que el listón más bajo de un barril delimita el nivel de agua, por mucho fertilizante que añadamos a un terreno, si ese año las precipitaciones de agua son escasas, la cosecha va a ser escasa. O sea, el factor limitante es el agua. Los factores limitantes son las condiciones ambientales, fertilizantes y las condiciones del suelo, la preparación del suelo, ¿no? Si nos pasamos, también tendremos problemas. Por ejemplo, aquí tenéis una curva de fertilización. Inicialmente, el cultivo agradece bastante el fertilizante que le damos. Llega un momento en que por más fertilizante que le demos, no va a reaccionar, y si seguimos añadiendo fertilizante vamos a tener problemas de toxicidad, es decir, va a bajar la producción. Problemas de toxicidad que además causan problemas en el medio ambiente, y ahí veis varias noticias que aparecieron en periódicos referentes al Mar Menor en Murcia, donde el nitrógeno de las huertas pues provoca graves problemas con el tema de las algas y demás, ¿no? Tienen bastantes problemas por ahí. Por todo esto, la Unión Europea está apoyando a la agricultura de precisión y está apoyando de manera insistente.
Y eso es importante porque el presupuesto de la PAC de 2014-2020 fueron 400.000 millones de euros. Y voces, bueno, por supuesto la CEMA, ¿no?, que es como ya os dije, que la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola está presionando para que, en la PAC actual ya ocurre, el pago de las subvenciones esté condicionado a las buenas prácticas agronómicas. ¿Dificultades para aplicar la agricultura de precisión? El desarrollo de una generación de maquinaria que sea robusta, fiable, barata. Y es ahí donde estamos nosotros. En el contexto actual, donde el concepto de la industria 4.0 ha irrumpido con una fuerza desorbitada, la CEMA, que está muy atenta a todo esto, englobó el desarrollo agrario, el desarrollo tecnológico agrario con la misma nomenclatura, ¿no? Y ahí veis un poco un resumen que a mí me parece interesante. Empieza con la agricultura 1.0, ¿no?, que es la situación a principios del siglo XX, basada en la mano de obra, pasó a la 2.0 más o menos en los años 50, con la introducción de fertilizantes y pesticidas. La 3.0, que empezó en los 90, con el GPS que os contaba antes, que fue cuando nació. Y ahora estamos por la 4.0, que es un poco más de lo mismo. Como veis, la agricultura de precisión fue, en cierta medida, el antecedente de ahora tanto se lleva la industria 4.0. Y la próxima evolución, según la CEMA, o agricultura 5.0, está basada en la robótica y alguna forma de inteligencia artificial. Está por ver cómo será eso. Como veis, la agricultura vive una revolución tecnológica en estos momentos. Ahí, por ejemplo, veis las 100 startups más influyentes. Hay un error en la imagen. Faltamos nosotros. Y nuestras líneas de actividad, vehículos y plataformas, sistemas agroforestales y desarrollo industrial, ¿no? Es en la línea de actividad de vehículos y plataformas donde se engloba el proyecto que estamos desarrollando en el programa Plataformas, que se corresponde al desarrollo de un vehículo. No es autónomo, es parcialmente autónomo, manejado a control remoto, pero con funciones de autoguiado. Como veis en la imagen, el operador dará el contorno rojo alrededor y el vehículo automáticamente barrerá la superficie interna con trayectorias optimizadas según diferentes puntos de vista. Mínimo combustible, mínimo tiempo. El operador podrá determinar esas trayectorias. El vehículo es híbrido. Si bien económicamente igual no es la decisión más acertada, no cabe duda de que el vehículo diésel o el motor diésel tiene los días contados. Entonces ya estamos en cierta medida adelantándonos a la tecnología que viene. Es híbrido, como digo, con un 30% de autonomía, ¿no?, de hibridación, perdón. Puede operar en inclinaciones con 55 grados. Esto nos lo delimita el motor diésel, que hemos tenido que reformar. Ya sabéis que si inclinamos mucho un motor podemos tener problemas de engrase. Entonces hemos tenido que reformar el cárter y demás, ¿no? Si todo va bien, lo podréis ver en la Feria de Muestras, en el stand de Impulsa, y ahí empezaremos la comercialización. La siguiente línea, bueno, es sistemas agroforestales, donde desarrollamos implementos que a futuro podrán implementarse en el vehículo que estamos desarrollando. Está un poco relacionado, ¿no? Ahí veis un rodillo de compactación. Los rodillos, para que os hagáis una idea, proporcionan al cultivo, al hecho de siembra, la densidad necesaria para que la semilla pues, pueda arraigar y demás, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos. Justo. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. María. Muy bien, pues el siguiente proyecto de la empresa Táctica Corporativa, y en este caso volvemos un poco al ámbito de salud, desde una óptica distinta. María presentará el proyecto BioCits, que es un kit de detención rápida para la toxina la ciguatera. María, cuando quieras. Hola. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias a Impulsa por haber creído en nuestro proyecto y bueno, por darnos la oportunidad de estar aquí explicándolo y por supuesto por la financiación que nos ha dado un impulso para poder hacerlo. El proyecto BioCits surgió
a raíz de un café como tantos nuestro, en Red Táctica, que se nos había ocurrido, habíamos estado hablando de varias noticias que habían surgido en relación con la ciguatera últimamente y pues dijimos, oye, teníamos que hacer algo en relación con esto, ¿no? Yo he hecho tengo una presentación muy simple, porque yo no sé si aquí vieron que cuando hicimos el proyecto, cuando presentamos el proyecto a la convocatoria, nos habíamos pasado un poco con datos y con terminología un poco científica y me advirtieron que lo hiciera en cristiano. Entonces, es algo muy sencillo y vais a ver. La ciguatera es una enfermedad de transmisión alimentaria que está considerada a nivel mundial como un problema de salud pública. Se produce por la ingestión de peces contaminados por la toxina de la ciguatera, ¿no? Por las ciguatoxinas. Se produce por bioacumulación a través de la cadena trófica, es decir, veis, los dinoflagelados que forman parte del fitoplancton son consumidos por los herbívoros, luego por los pequeños carnívoros, los siguientes, los grandes carnívoros y por último estamos nosotros en la cadena trófica. Cuando los peces van consumiendo esos dinoflagelados, posteriormente los peces pequeños se comen, los herbívoros, los peces pequeños herbívoros se comen a ese fitoplancton y sigue creciendo en la cadena trófica, se va acumulando sobre todo en la zona de grasas y de la cabeza, gónadas y demás. Entonces, finalmente lo que ocurre es que el consumidor final, que somos nosotros, nos encontramos con una altísima concentración de esa toxina. La ciguatera no es una enfermedad de la que se haya oído hablar mucho hasta ahora, sobre todo por dónde estaba su distribución, dónde era su distribución habitual, que es en zonas del trópico y subtrópico. Pero ya desde hace ya 14 años, porque se encontraron las primeras intoxicaciones por ciguatoxina en el año 2004 en Canarias. Entonces, su presencia en Europa ya pues lleva unos cuantos años. Pero últimamente se ha encontrado incluso pescado contaminado en Alemania, con lo cual pues, ya vais viendo que las latitudes van subiendo y se va viendo que se encuentra en aguas mucho más frías. Esto se produce por dos razones principales. Una es la globalización y la otra el cambio climático. La globalización, a través de la globalización, los grandes pesqueros atraviesan todos los océanos y acaban trayendo arrastrados esos dinoflagelados a zonas más frías, que posteriormente, al encontrarse con aguas inusualmente de una temperatura mucho mayor que la que había anteriormente, pues se pueden fijar allí y pueden seguir creciendo. La especie responsable, sobre todo, es este bichito que veis aquí, el Gambiardiscus toxicus, visto ahí al microscopio electrónico, y es el que principalmente es el responsable de la producción de la ciguatoxina. Bueno, las ciguatoxinas son poliéteres liposolubles, y os digo esto porque es la única terminología que vais a encontrar científica. Tienen una característica especial, que es lo que les hace más difícilmente detectables, que es que no se desnaturalizan ni con el cocinado ni con las bajas temperaturas. Seguro que quizá muchos no conocíais la ciguatoxina, pero sí conocíais el anisakis. El anisakis aquí hace muchos años que tenemos ese problema. Pero la ventaja que tiene el anisakis sobre la ciguatoxina es que lo congelas y sabes que el pescado es seguro, o lo cocinas a altas temperaturas y sabes que el pescado es seguro. El problema de la ciguatoxina es que no se detecta. El pescado
no hay capacidad de, ni por olor, ni por sabor, ni por color. El pescado tiene un aspecto totalmente normal. Entonces, por condiciones organolépticas no lo vas a detectar. ¿Cómo entonces podemos detectarlo? Bueno, pues la única forma es mediante un análisis clínico. Es decir, tenemos que coger una muestra del pescado, congelar esa muestra del pescado, enviarlo al laboratorio, congelar el resto del pescado para esperar a ver los resultados y decir que es realmente, bueno, pues seguro para el consumo, y posteriormente, bueno, pues si nos salen los resultados positivos, tendríamos la oportunidad de vender ese pescado. ¿Qué ocurre? Que en todo ese tiempo, la semana más o menos que puede llevar ese desarrollo, pues hemos gastado dinero en el laboratorio, en la manipulación y la pérdida de valor del pescado, porque, bueno, por ejemplo, por deciros un ejemplo, si tomamos un mero de 30 kilos, llevamos una muestra, pues ese mero de 30 kilos fresco hubiera costado mucho menos mucho más en el mercado, hubiéramos podido sacarle más valor en el mercado que en el caso de ser congelado. Bueno, la solución que proponemos con este proyecto es la búsqueda de un instrumento de diagnóstico básico, tipo embarazo, presencia, ausencia de la toxina en el pescado. Y queremos, bueno, pues buscar un sistema de reconocimiento de calidad del producto y aseguramiento del producto en origen, que nos sirva tanto, bueno, pues si nos vamos de viaje y nos podemos llevar nuestras tiras en zonas que son más frecuentemente encontrar la ciguatoxina, o incluso aquí, porque dentro de, en poco tiempo este problema estará creciendo. De hecho, nos estaban comentando el otro día en Asincar, que bueno, forma parte de este proyecto, que en los últimos congresos a los que ellos habían ido, que la ciguatoxina era uno de los problemas principales y que se estaban empezando a tratar con importancia y darle importancia. Os he puesto aquí el plan de trabajo que tenemos. Ahora mismo habríamos casi terminado la actividad 2. Hemos establecido ya las bases, lo que queremos hacer, se han establecido los modelos de detección, las hipótesis de trabajo, y ya quedaría la parte de los ensayos experimentales y la propuesta final del producto. Este proyecto no pretendemos dejarlo aquí. Ahora la idea con esta primera fase, que sería el BioCix 1, sería encontrar la validación de la prueba de concepto, es decir, que se puede hacer. Nosotros queremos saber que nuestro prototipo vale, que somos capaces de sacar lo que habíamos pensado. Y una vez que esté validado, pues ya ir a una segunda fase en la que llegaríamos a una industrialización del producto. Formamos parte de este proyecto, aparte de Táctica Corporativa, pues estamos en colaboración con Asincar y con la Universidad de Oviedo. Y nada más. Muy bien. Gracias. Gracias, María. ¿La chaqueta la quieres dejar? Javi. Vale, pues si antes hablábamos de robótica que nos facilitaba la vida y era de alguna manera de una perspectiva amable, lo que viene a continuación, yo sí que tiene visos de apocalíptico esto, José. Es decir, aquí estamos hablando de entender de forma distinta la forma en la que fabricamos. Sigo hablando para que dé tiempo a ponerlo. A continuación, José Antonio, de la empresa Detritiv, nos hablará de su proyecto Ansell, célula de fabricación aditiva. José, cuando quieras. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todo el equipo de Impulsa, a los asistentes, a venir a escuchar nuestras historias, ¿no?, acerca de estos prototipos. Nuestra máquina está un poquito más avanzada. Esperamos presentarla oficialmente el 13 de septiembre, en un evento que estaréis todos invitados, por supuesto. Y bueno, Ansell surge a raíz de
una problemática. Bueno, os voy a explicar un poco lo que es la fabricación aditiva, por si nadie conoce o alguien no conoce lo que es la fabricación aditiva. Fabricación aditiva es como llamamos en el sector industrial, un poco más profesional, lo que conocemos todos como impresión 3D. Este mundo que está ahora tan de moda de las impresoras 3D. Es básicamente fabricar, en vez de con un proceso tradicional de sustracción de viruta o de inyección en un molde, fabricamos añadiendo material sobre una base, ¿vale? Actualmente, el estado del arte, tenemos estas impresoras domésticas de las que os hablaba, que son las impresoras más sencillas que podemos encontrar, seguramente alguno de vosotros tenga alguna en casa o tenga algún conocido que la tiene, que fabrica piezas con una calidad muy baja y a una velocidad muy baja. Entonces, en el mercado pues, podemos encontrar las máquinas para autoconsumo, básicamente. Luego tenemos impresoras industriales que se llevan utilizando más de 25 años ya en la industria, pero son máquinas extraordinariamente caras y que tienen un rendimiento, una producción de piezas muy baja. Y luego tenemos, para hacer una pieza para nuestra empresa, los sistemas tradicionales, que no son de fabricación aditiva, que tienen el inconveniente de que tienen un alto coste, tienen la ventaja de una alta productividad y una alta calidad. Nosotros presentamos a este proyecto de Impulsa el prototipo Ciudad Futuro, la máquina Amcel. La Amcel es una máquina que rompe un poco con la línea de lo que vienen siendo las impresoras tradicionales, o bien las tradicionales, o bien las impresoras que tenemos domésticas en casa, o bien las industriales. Es una mezcla en la que podemos encontrar una alta producción con una alta calidad a un bajo coste. Calculamos que una Amcel puede producir aproximadamente unas 10.000 piezas mensuales. Y esto es muy disruptivo porque las máquinas que comenté antes industriales de alto coste pueden hacer unas 30 o 40 piezas mensuales. Nosotros estamos en varios órdenes de magnitud por encima de eso, con unas tolerancias dimensionales viables para el sector industrial. Podemos fabricar aproximadamente media tonelada de piezas al mes, lo cual es absolutamente ingente si comparamos con cualquier otro tipo de impresora, debido en parte a que dominamos la tecnología de un brazo robótico que llevamos desarrollando ya casi 5 años y que le sumamos el sistema de automatización, que es, digamos, la clave para obtener este tipo de rendimiento. Nuestra máquina estará produciendo durante las 24 horas, 7 días a la semana, en un centro donde no tiene que haber una cantidad ingente de operarios manipulando las máquinas. Nos ahorramos, por la característica de la tecnología de fabricación aditiva, la problemática de los moldes, tanto que te limita las tiradas, tienes que hacer tiradas de un número muy alto, tienes que esperar por el molde un tiempo bastante elevado y tienes, digamos, te fija un poco la capacidad de desarrollar variaciones en las piezas. Con la Amcel, como os comenté, tenemos tolerancias industriales, las que se usan habitualmente en la industria, y muchas veces nos preguntan ¿para qué vamos a utilizar la Amcel? ¿Para qué sector? ¿Para qué piezas? Y les explicamos un poco que una Amcel es una pequeña fábrica y que podemos subcontratar fabricación para cualquier tipo de empresa, desde automoción a industrial, aeronáutica, militar, lo que haga falta. Incluso algunas de las empresas que estáis aquí nos conocéis porque os estamos haciendo de momento prototipado, pero el día que salgáis al mercado y que tengamos nosotros nuestra máquina, podremos hacer lotes de producción ya finales impresos en 3D. Es disruptiva la Amcel por dos puntos claves. El primero, porque fabrica media tonelada de piezas al mes, unas 10.000 piezas aproximadamente. Y la segunda es porque hemos llegado a unos acuerdos con unos fabricantes de polímeros y metal y podemos fabricar con nuestra propia tecnología ese número de piezas incluso en metal. Aquí es una pequeña gráfica, os muestro una pequeña gráfica en el estado en el que está ahora la impresión actual. Tiene un coste elevado por pieza, aquí hay un ejemplo de una pieza de unos $60. Por muchas piezas que tú imprimas, el coste siempre es el mismo, porque la máquina la tienes que reiniciar, el operario tiene que cargar el filamento, tiene que estar en la pieza y tiene que volver a poner otra pieza a fabricar. Entonces, el molde, a medida que haces más piezas, amortizas el coste inicial de desarrollo y mecanizado del molde y de la inyección, y en la Amcel bajamos los costes y somos muchísimo más competitivos en toda esta zona hasta que llegamos a un número de unas 10.000 piezas para piezas de $60.
Aparte de construir la Ansel, nos vimos con la problemática de que gestionar una máquina como la Ansel, que fabrica una cantidad de piezas tan elevada, requiere de un sistema, un software que no había en el mercado, porque la fabricación aditiva tiene sus características especiales. Entonces hemos desarrollado un software, estamos desarrollando un software que se llama EVAM, que con una serie de algoritmos genéticos y otra tecnología que estamos implementando es capaz de controlar la producción que nos entra del exterior a la fábrica para preparar esos lotes y lanzárselos a la máquina. ¿Vale? Aquí vemos unos pequeños pasos, luego veremos más en detalle en un vídeo. La automatización que tiene, disponemos de 8 brazos robóticos robotizados que extraen las plataformas con las piezas y las depositan en una banda que extrae las piezas de la máquina. Todo el sistema de la máquina está encapsulado, va cerrado y tiene un sistema de control inteligente de temperatura y de humedad. Y todos los brazos robóticos, tanto los brazos robóticos como la cinta transportadora, disponen de un sistema de cámaras de visión. Tenemos el sistema de carga de la materia prima, también está en cierto grado automatizado y es inteligente, puede pesar y puede identificar el material que se le carga. Entonces la máquina, el EVAM, dispone de información de en cada brazo robótico qué cantidad de material y qué tipo de material tiene. Y todo esto lo conectamos a través de la máquina con el EVAM y tenemos una monitorización de la máquina en estado real en la nube. Entonces, un poco es tener la fábrica del futuro que estamos intentando construir en una de las naves que tiene precisamente Impulsa aquí en Roces. Estamos haciendo el primer prototipo de la Ansel y esperamos tenerlo funcionando todo en 15-20 días. Muchas gracias. Para poner un vídeo. Sí. Bueno, pues brutal el trabajo de Triditif. Será un placer verlo culminar, ¿no? A continuación tenemos a David. David nos va a hablar de su proyecto To Cycle, tu bici, la de todos, en un momento en el que tendemos las ciudades a cero emisiones, que todavía no sabemos mucho cómo lo vamos a conseguir. Pues David tiene algo que decir en todo esto, ¿no? David, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, decir que yo estoy encantado de ver lo que en Gijón estamos haciendo. Es una pasada y como ciudadano de Gijón y compañero vuestro, la enhorabuena, porque mola mucho ver en Gijón la innovación que hay, ¿no? Así que enhorabuena a todos. Luego a Impulsa, agradeceros la palanca que sois para nosotros los emprendedores poder, bueno, pues tener ese impulso que muchas veces necesitamos, ¿no? Me llamo David, como ha dicho Rubén, y soy ciclista. Me gustan las bicis, me muevo en bici, corro en bici como deporte y fabrico bicicletas. Me dedico a la bicicleta, así que posiblemente podéis saber a qué vengo a hablar, ¿no? Pues vengo a hablaros de bicicletas, aunque quizá un poquito más, porque desde Gijón también, y la suma de dos empresas de Gijón, que en este caso es Ecológica, la cual yo fundé con mi mujer hace unos años, y con Icertis, de aquí del Parque Tecnológico, especializados en, bueno, pues en tecnología,
hemos desarrollado un proyecto pues, diferente en el aspecto de la movilidad. Si nos preguntamos qué es TwoCycle, por eso os decía que bueno, soy de bici, soy ciclista, me gusta moverme en bici, mi entorno es bici, por así decir. Pues TwoCycle es un poco eso, es una forma de entender la vida, de moverte, de cómo te gustan las ciudades. No sé, es algo más, no es solo un negocio o una idea, ¿no? Yo creo que es algo que llevamos dentro, pues os diría que la mayoría de las personas, lo que pasa es que hay mucha gente que no ha salido del armario ciclista. Así que, bueno, pues simplemente hablaros de este proyecto que es TwoCycle, ¿vale? Bueno, es lo que mencionaba anteriormente, nuestra empresa está formada por Icertis, tecnología ecológica, fabricación de bicicletas. ¿Y qué hacemos? Una aplicación de alquiler de bicicletas. Es decir, prácticamente el conocimiento lo cubrimos de forma vertical, ¿no? Luego tenemos nuestra misión, visión y valores. Es un poco ya lo que os decía antes, ¿no? Al entender esto como una forma de vida, como una forma de entender las ciudades, ¿no? Que es un poco nuestra misión, pues es ayudar en la movilidad diaria de las personas, que las ciudades puedan entender un poco la movilidad de una forma distinta, ¿no? a la concepción que tenemos hasta ahora. Así como la visión de nuestra empresa, de nuestra marca, es pues, dar un buen servicio al cliente y entender al cliente como el core de nuestro negocio, ¿no? Es decir, nuestro core, nosotros lo pensamos de dos formas, que es tanto cliente, persona, bicicleta, ¿no? Son nuestros dos cores, por así decirlos. Y nuestros valores, ves que tenemos ahí un rollo tremendo, un montón de ellos, que evidentemente estamos alineados, pero os diría un poco que nuestros valores son trabajo, esfuerzo e ilusión, básicamente, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Pues bueno, somos una aplicación de bicicletas compartidas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues con toda la nueva forma de la sociedad, por así decirlo, de gestionar pues, los coches, las motos, nosotros hemos ideado un sistema diferente. De hecho, hemos cogido las cosas buenas, por así decirlo, de los sistemas actuales que hay ahora de bicicleta compartida, tanto de estación fija, de anclaje, como de free floating, que se llaman, o docklegs, y lo que hemos hecho es crear un mixto, un sistema mixto. Voy a empezar por el principio y os voy a decir cómo funciona y después, a través de un pequeño dossier que hemos montado para la presentación, os iré mostrando un poco el uso y finalizaremos con un pequeño vídeo del servicio, ¿vale? Bueno, simplemente abrimos nuestro dispositivo móvil, nuestro teléfono, buscamos en el teléfono la estación más cercana, nos acercamos a esa estación, de hecho ya podríamos mirar cuántas bicicletas hay disponibles, nos acercamos a la estación, cogemos la bicicleta, cogemos el teléfono, escaneamos código QR, el teléfono manda señal, nos abre la bicicleta y podemos empezar a utilizar esa bicicleta. Después, para entregarla, pues tenemos que volver a entregarla en una de esas estaciones. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al no tener estaciones fijas, es decir, estaciones de anclaje, hemos disminuido pues, un 75% el presupuesto de los servicios actuales y esto lo que nos permite es tener muchas más estaciones, más bicicletas y de más calidad, ¿no? Es por eso la diferenciación con los sistemas actuales que tenemos ahora mismo. Al llegar a la estación, simplemente es llegar a la bicicleta, le ponemos la pata de cabra, la candamos, te mandamos un mensaje si está cerrado correctamente y ya está. Y a seguir tu camino. Aquí veis un poco, bueno, la imagen corporativa que tiene todo el sistema. Como veis, el blanco y el rojo no es casual, somos de Gijón y nos gusta ser de Gijón además. Luego esto es más a futuro, pero bueno, en el tema de membresías o de cuotas, por así decirlo, vamos a empezar ahora. En principio, de aquí a una semana empezaremos en Gijón, si Dios quiere. Estamos a la espera de que bueno, se finalice el montaje de las estaciones que hay en Gijón. Van a ser 44 estaciones con 150 bicicletas para el uso de cualquier persona, simplemente con descargarse la aplicación. En esta prueba piloto, que una vez más tengo que agradecer a Impulsa todísimo lo que está haciendo para que se desarrolle, vamos a tener unos alquileres de cada bloque de 30 minutos, 50 céntimos. Obviamente esto es un concepto de transporte pensado para moverte de A a B, normalmente de última milla a últimas 2 millas, ¿no? Es decir, no es para irte con tu mujer, con tu pareja a pasearte a la senda fluvial, aunque también puedes hacerlo, pero obviamente se va a penalizar porque el sistema no está pensado para eso, ¿no? Esto es a mayores, por así decirlo, porque la aplicación ahora en la prueba piloto que vamos a tener durante unos cuantos meses en la ciudad de Gijón, al ser una prueba piloto lo que tenemos que hacer es testear, comprobar y fallar para poder corregir. Una vez tengamos las primeras capas, por así decirlo, en la aplicación funcionando, vamos a empezar ya con lo que es la gamificación. Antes os comentaba que el dinero se iba en las estaciones donde se anclan las bicicletas.
si va muchísimo dinero en esos sistemas, y nosotros, como os decía, cargándonos ese sistema, ¿cómo nos lo cargamos? Nos lo hemos cargado a través de geoposicionamiento. Es decir, las bicicletas están geolocalizadas, en todo momento tenemos un control de dónde está esa bicicleta, de hecho tienen vida propia, por así decirlo, nosotros llamamos de vida propia, pero lo que hemos creado son estaciones a través de geoposicionamiento, es decir, cuatro coordenadas que rellenamos ese área y entonces la bicicleta va a saber cuándo está dentro de esas estaciones. Entonces, el candado de la bicicleta solo va a poder abrir y cerrar en ese momento, es decir, cuando esté en la estación. Tú si vas, me lo invento, llegas a Los Salsas porque vives fuera y tienes que venir al parque tecnológico a trabajar, pero de camino quieres parar a comprar pues el pan. Tú puedes parar a comprar el pan y tú puedes cambiar la bicicleta, pero te seguiríamos cobrando el alquiler. Tú solo puedes comenzar y finalizar el alquiler en una estación TUDOC, que llamamos nosotros. Y esto que veis aquí va a ir a mayores después, cuando tengamos las primeras capas de desarrollo ya pues bien testeadas y funcionando 100%. Esto va a ser la gamificación. ¿Por qué? Porque otro de los gastos importantes que había hasta ahora en sistemas de bicicletas públicas o bicicletas compartidas, eran los baldeos. Es decir, dependiendo del día, de la hora, las bicicletas se necesitan en un sitio o en otro de la ciudad. Es decir, normalmente los patrones de comportamiento de la gente es, en ciudades más grandes quizá que Gijón, cogerlas en las afueras, en el extrarradio, para moverse al centro. Pero luego no todo el mundo va del centro al extrarradio. Entonces hay que ir moviendo, baldeando, ¿no? Hasta ahora se estaba haciendo a través de pues furgonetas o lo que fuera. Nosotros también, obviamente, tenemos que tener ese servicio, pero a través de la gamificación, que eso nos lo permite, tener la tecnología integrada en la propia bicicleta, a través de la gamificación vamos a permitir a la gente incentivarles a que nos lleven bicicletas allá donde nos haga falta. Por ejemplo, en la aplicación, si estás dado de alta dentro de este sistema, te diremos, en el sector A necesitamos bicicletas. Si tú en ese momento te estás desplazando en una de estas bicis y la quieres dejar allí, pues serás premiado. Serás premiado con dinero, directamente en tu cartera. Candado. Esto es un poco de la tecnología que os contaba antes. El candado tiene GPRS, GPS, está totalmente conectado y es lo que nos da un poco pues, la vida de la bicicleta, saber en todo momento dónde está. Estos son los aparcamientos TUDOC que os hablaba, que es donde podemos estacionar únicamente las bicicletas. Es decir, podemos aparcarla en cualquier punto de la ciudad, cumpliendo con la legislación, obviamente, pero los alquileres solo pueden comenzar y finalizar en una estación TUDOC. Esto nos permite tener un control de la flota y, por supuesto, cumplir con la normativa de aparcamientos y demás, ¿no? Esto es lo que en principio iba a ser los aparcamientos, iba a ser a futuro los aparcamientos TUDOC. Ahora van a ser de una forma distinta durante esta prueba piloto, que dentro de poco acabarán de pintar de una forma un poco distinta a la planteada, pero seguro que en 15 días, 10 días estamos en marcha. Esto es un poco la bicicleta, para que veáis. La bicicleta es antivandálica por completo. Como hemos ahorrado en los baldeos y como hemos ahorrado en las estaciones, lo que hemos hecho, porque lo que nos gusta a nosotros son las bicis, hemos hecho bicis, pues que en mi opinión que molan. Son bicis chulas, son bicis de aluminio, son bicis ligeras y son bicis que apetece montarlas y apetece disfrutar de ellas, ¿no? No son un fierro que decimos aquí, que te da hasta un poco de vergüenza moverte en ellas, ¿no? No son bicicletas realmente pues apetecibles y ágiles para que tu desplazamiento sea pues cómodo, ¿no? Estos son los sistemas de seguridad que vamos a ir implementando poco a poco, porque, como os digo, las bicicletas no van ancladas, entonces eso puede, pues sabemos que en la vida hay de todo, por así decirlo, ¿no? Puede haber temas de vandalismo. Tenemos bastantes capas para poder cubrir ese tipo de situaciones, desde la geolocalización a un montón de historias que tenemos desarrolladas para ello. Y ahora, si os parece, pasamos a poner el vídeo en el que yo creo que va a explicar un poco mejor de qué se trata. La app TuCycle y acércate a tu dock de bicicletas más cercano. Es muy sencillo. Desbloquea tu bici escaneando el código QR con la app. El candado se abrirá y podrás utilizar tu bici para desplazarte a donde necesites. Cuando estaciones tu bici, bloquéala y permanecerá segura hasta que la desbloquees de nuevo y sigas tu camino. Devuelve tu bici en la estación TUDOC que quieras y pagas solo por el tiempo que utilices TuCycle. 44 estaciones TUDOC en toda la ciudad, con 150 bicicletas a tu entera disposición. Descarga la app y muévete de forma sostenible. TuCycle, tu bici, la de todos. Bueno, pues quería acabar esta exposición simplemente lanzando una pregunta, y es
¿realmente creéis que si seguimos haciendo lo mismo, nuestros hijos van a vivir el planeta que vivimos nosotros? Gracias. David, por favor. Bien, pues vamos, muchas gracias, David. Vamos con el último proyecto. José Luis nos va a hablar de District Heating. La empresa Curvastur, en colaboración con José Luis, está intentando demostrar cómo podemos usar el Red Heating en el entorno urbano. Nos explicarás en detalle cómo funciona todo esto. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todos, gracias a Impulsa por la ayuda. Estoy aquí en mi calidad de profesor de la Universidad de Instalaciones Industriales y, bueno, me conocéis más por táctica, la actividad profesional, pero, bueno, en este caso con Curvastur, pues han tenido la gentileza de que quieren que sea yo el que presente este asunto, ¿no? Bueno, en principio, a ver, recupero aquí, porque hemos visto cosas maravillosas, todo lo que habéis presentado, recupero el sector más tradicional de la ciudad, que es un poco la industria de calderería, de talleres, pero bueno, todo esto de la industria 4.0, claro, nos tiene que preocupar también y ver qué cosas podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto pretende, para la empresa Curvastur y para el conjunto de colaboradores que estamos tirando de este tema, pues ver qué cosas podemos hacer y evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, partimos de este concepto urbano, ¿no? De lo que es los District Heating and Cooling, que, bueno, puede pensarse que nuestras latitudes, bueno, no viene tradicionalmente instalado, pero sí que son formas muy eficientes, microredes urbanas de gestión de la energía. Y el equipo que se plantea desarrollar este proyecto, que se está en ello, pues es un recuperador energético. Sabéis que en la ciudad hay muchas corrientes residuales de baja temperatura, bien sea pues sistemas de aire acondicionado, bien sea, bueno, corrientes de agua caliente, que de alguna manera tienen un contenido energético que, si bien es, bueno, una energía de baja temperatura, de menor calidad, pero sí que puede tener usos, pues recuperando la entalpía que hay en ellas y pudiendo darle un nuevo uso, ¿no? Entonces, bien, ¿qué somos? Pues, bueno, una empresa de calderería especializada en calderas, nunca mejor dicho, que tiene, pues como veis en el gráfico, la actividad tradicional que veis en cualquier polígono de Asturias de equipos a presión, quizás, bueno, equipos un poco especializados, y después una especialidad muy fuerte en hacer serpentines, ¿no? Bueno, pues gracias al I+D y a esta evolución, pues hay una decisión estratégica de caminar a ser, dejar de ser taller, empezar a ser fábrica y empezar a desarrollar equipos de cambio de fase, por ser aquellos equipos de intercambio térmico que tienen un mayor valor añadido, ¿no? Y entonces, bueno, está dentro de esa línea y existe una matriz estratégica donde se han identificado, pues, sectores y productos y, bueno, metemos la cruz en este proyecto, ¿vale? Aunque se están abordando también otros. Bien. Vamos a este concepto que ponemos ahí de Product as a Service, ese término inglés que, bueno, suena muy bien, pero que tiene mucho detrás, ¿no? Antes ha hablado de Industria 4.0, decía Jorge que ha irrumpido, lo ha demostrado en la agricultura, pues bueno, está ahí y quizás en la industria más pura se lleva todo esto a los procesos y demás. Pues nosotros queremos decir que quizás una orientación al producto sea donde se encuentren los mayores breakthrough o los mayores saltos cualitativos en lo que se está haciendo, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo? Bueno, el conjunto de habilitadores, ¿no? Pero fundamentalmente con los sensores, para mí yo creo que se ha producido una revolución en esto de la industria 4.0 que ha sido una bajada de precio de órdenes de magnitud, ¿no? Un acelerómetro que hace, pues nada, poco tiempo nos costaba 2.500 euros, 3.000 euros, pues ahora lo haces por 50 céntimos. Claro, eso es una bajada de 2 órdenes de magnitud muy importante. Eso permite que sensoricemos los productos, porque esto ya se hacía. Rolls-Royce lo estaba haciendo con las turbinas de los aviones. Por ejemplo, por poner un ejemplo aquí de Asturias, Soto de Ribera, EDP, los dos grupos que tiene de gas en Soto de Ribera no son suyos, son de Alstom y están pagando por el uso. Pagan, no sé, 50 euros por megavatio y cuando hay un disparo, 500. Bueno, pues hay un contrato de esa manera.
En los productos industriales de más valor añadido como esos, se sensorizaban con sensores caros y todo esto se hacía. Yo creo que lo que ahora hay un cambio muy importante y que queremos usar esto como ejemplo es decir, bueno, cuidado que si empiezas a sensorizar productos tradicionales como cambiadores de calor o el recuperador entálpico que planteamos aquí, la empresa puede tener nuevos modelos de negocio. Ya no te vendo el equipo, sino que te lo puedo hacer un renting, puedo pagar por savings, por ahorros, puedo pagar por uso. Entonces, claro, podemos empezar a decir, oye, yo el equipo te lo instalo, lo controlo, lo monitorizo, ya se está haciendo en calderas y en turbinas muy grandes, pero ahora prácticamente con cualquier producto podemos hacer esto. Y eso sí que nos parece un cambio importante, implica también un trabajo importante e interesante ahora a nivel con los bancos de cómo financiar todo esto, pero es un poco la línea de desarrollo que se está apuntando aquí, ¿no? Y ya veis que sirva también un poco como ejemplo de animar, ya en la parte más profesional desde táctica que pertenezco, pues estamos animando muchísimo a todo el mundo a que intente esto, es decir, mete los habilitadores en tu producto, porque tanto los datos que capturas como bueno, la información que obtienes y el conocimiento posterior, pues hoy pues todo, el Big Data y demás que se ha nombrado ya, pues igual que para la salud es súper interesante, para los cacharros inorgánicos y el fierro también es interesante, ¿vale? Y se pueden hacer cosas interesantes. Bueno, pues eso es un poco la intención. ¿Qué es un recuperador entálpico? Bueno, ahí veis una chimenea y veis un equipo, como ese gas que pues está saliendo a la atmósfera a 200 grados, podemos bajar un poco su temperatura a 150, no se puede bajar mucho menos porque si no, bueno, hay problemas de precipitación de azufres y demás y nos pueden correr los equipos, pero sí que hay ahí 50 grados muy interesantes. Siempre pues, se mete un equipo cambiador con unos tubos, un aceite térmico y podemos pues almacenar ese calor para darle un nuevo uso. ¿Vale? Entonces, esa es la idea. Estamos desarrollando este equipo, hemos metido ahí también conceptos de diseño aditivo, integrativo, integral que ilustra ese maletín y de alguna manera pues es eso, un cambiador donde, bueno, queremos hacerlo muy versátil, ¿no? De alguna manera si tenemos una corriente de agua no necesita mucho más. Si tenemos una corriente de gas limpio por dentro de los tubos, le ponemos esos serpentines que veis ahí y mejora la transferencia de calor, ¿vale? Y si tuviéramos un gas sucio, esos mismos espirales se pueden mover y hacen de rascadores. Entonces, bueno, es un poco integrar funciones, hacer una cosa muy compacta y llegar a esto, y termino ya. Es también un poco, al entrar en este mundo del Product as a Service, necesitamos también que equipos que tradicionalmente pues, bueno, fabricábamos, se llevan a pintura y ya está, pues empiecen a tener una diferenciación como producto. Entonces, también la imagen de marca y el que se pueda ver un equipo de Curvastur pues, en una sala de calderas y que se dé un vistazo tenga algún tipo de guiño gráfico que nos permita que es un equipo nuestro, pues es interesante también. Y nada, lo dejo aquí. Muchas gracias. Toma. El micro os lo dejo, que lo vais a necesitar. Y llamo también a la mesa a Marcos de la empresa 9FF Plus, que por razones de seguridad y de desarrollo no puede todavía compartir con nosotros el trabajo al 100%, entonces más vale nada que incompleto, ¿no? Pero que sí que nos brinda su presencia para la ronda de preguntas. Muchas gracias y bienvenido. Bien, la primera pregunta que voy a hacer, quizá no podáis contestarlo todos porque tenéis diferentes niveles de desarrollo de producto. Pero nosotros la idea en la que diseñamos esta convocatoria es porque percibimos un problema en el trabajo de innovación hoy en día. El trabajo de innovación impacta demasiado en muchos agentes distintos y entonces está generando unas lógicas de trabajo que no se acaban de acoplar, ¿no? Hoy en día casi nos viene la robótica antes de que sepamos entender cómo nos afecta el empleo, nos viene la salud digital antes de que sepamos como pacientes cómo nos enfrentamos a ello. Bueno, hay una serie de cuestiones que afecta a la administración pública, a la regulación, afecta a la forma que desarrollamos la tecnología y afecta en la medida que el ciudadano de a pie entiende lo que está ocurriendo, ¿no? Eso genera muchas discrepancias. Nuestra idea de convocatoria es cómo podemos diseñar una convocatoria, algo público que, digamos, ofrezca un escenario más fácil para todo el mundo, para que todo el mundo pueda trabajar más cómodo en algo que afecta a múltiples agentes. No sé si me podéis dar un punto de vista acerca de esto. Quien quiera de la mesa. Yo no sé si te entendí, Rubén. Pues... Sé que la pregunta es compleja, porque realmente, fijaros lo complejo que es el trabajo de innovación,
que despista la pregunta, pero básicamente es cómo prevéis o cómo estáis viendo que podéis ir a un hospital y decir, tengo aquí la salud digital, ¿no? Y cómo puedo ir al ciudadano y decirle, necesito probar esto, porque todavía no sé cómo va a acabar, pero necesito probarlo y que entiendas que esto es una prueba y está ocurriendo en la ciudad, por ejemplo. A ver, me tiro yo un poco a la piscina, a ver si fui capaz de entender. A ver, yo creo que, y sobre todo porque, o por lo menos a nosotros nos ha pasado, a la hora de probar los prototipos, las ideas que uno intenta desarrollar, se encuentra con una serie de barreras, sobre todo desde el punto de vista de que esos proyectos que se plantea sean realmente útiles después en el área en el que se vayan a desarrollar. Al inicio, en la charla que daba Raúl, comentaba las dificultades que te encuentras con el sector público. Y en muchos de estos casos, y hoy que aquí hay muchos proyectos que están enfocados al ámbito de la salud, nos encontramos con que sí hay una barrera real para ser capaz de testear que tus productos o servicios realmente sean útiles y tengas la capacidad de desarrollar la idea que tú tienes en sinergia con quienes después lo van a usar. Entonces, para nosotros lo que resulta tremendamente útil es que en cualquiera de esas convocatorias que planteáis se nos facilite muchísimo la posibilidad de llegar a esas instituciones y a ese ámbito público, por ejemplo, e incluso al ámbito privado de muchas entidades con las que podemos colaborar y desarrollar productos que nosotros diseñamos y que con ellos podemos hacer que sean mucho más grandes. Es cierto que eso es algo que estáis consiguiendo y en eso yo creo que es encomiable lo que ya habéis conseguido simplemente con el mero hecho de que nosotros estemos aquí, o por lo menos así lo pienso. Aprovecho además para dar las gracias a quienes nos soportan, sobre todo porque son ese equipo de trabajo que tienes por ahí desperdigado y que son los que nos ayudan a que hagamos muchas cosas. Yo creo que es fundamental que seáis el elemento transmisor que nos ponga en contacto con esas entidades privadas y públicas en las que nosotros seamos capaces de testar y desarrollar mayormente nuestros productos y servicios. Gracias, Javier, porque yo creo que ahora está más claro la pregunta. Bueno, yo un poco también lo decíamos por la mañana, ¿no? Y complementando, no es salud, pero lo que hemos hecho es pues industria, ingeniería normal. Y siempre lo digo y sabéis que lo hemos trasladado, es decir, hoy por hoy, después de la crisis, pues sobre plano o sobre idea, sobre un vídeo o sobre tal, no se vende. Vamos, necesitas tener un equipo construido físicamente y testado y que la gente quiere venir a verlo al banco de pruebas y demás. Entonces, este tipo de, para nosotros, en ese ámbito, este tipo de incentivos ayuda porque tienes algo en mente, dices, bueno, vamos a ver cuándo damos el paso, en cuanto aparece una convocatoria de estas es muy fácil, pues la gente que ya, claro, tienes que tener la idea trabajada y los conceptos claros, pero encuentras la financiación y te atreves, ¿no? Y entonces realmente das un paso y aceleras el proceso. Yo creo que acelera cosas, por lo menos en nuestro caso, y es una necesidad, hasta que un recuperador de estos no lo tienes construido, lo pruebas, no vendes uno, y es así. Bien. Vale, pues me quedo contigo, José, porque, claro, a la medida que vosotros desarrolléis ese producto, imagino que tiene un entorno regulatorio difícil si quieres llevar eso a que realmente esté compaginado dentro de un distrito urbano y se pueda desarrollar con normalidad por parte de usuarios, de ciudadanía, digamos que las constructoras entienden lo que vas a hacer. ¿Prevés problemas de ese estilo regulatorio? En el caso nuestro, quizás la gente de salud tiene mucho más ese problema, ¿no? En el caso nuestro es un marcado C, que es algo muy regulado, que hay que hacerlo y tampoco tiene mucha más historia. Sí que el que este tipo de redes de distrito, que pensamos que es de los países fríos, de Alemania y por ahí para arriba, no puede ser en cualquier sitio. Entonces eso sí que es más el demostrar que, cuidado, una buena gestión de la energía con equipos orientados a ello, pues puede obtener muchos ahorros y beneficios. Es eso, básicamente. Bien. Imaginaros que aquí hay gente interesada en ir a la convocatoria 2018 para prototipos para la ciudad del futuro. ¿Qué momento de proyecto o cuándo les diríais que esto es una buena cosa para ellos, en función de vuestra experiencia? Me tocó. Bueno, yo creo que en el momento que ya tengan la idea clara y el know-how de cómo realizar el prototipo, creo que, y la capacidad, porque bueno, hay que hacer un prototipo no es precisamente hacer un PowerPoint o tener una idea, ¿no? Un prototipo es algo más, es una máquina funcional donde puedes validar, donde puedes enseñar a tus clientes. Para nosotros es muy importante porque, como te comentamos, pues vamos a lanzar la fábrica, esa fábrica que denominamos Fábrica del Futuro, y va a estar hecha
la primera máquina que tenemos en esa fábrica es un prototipo de este tipo. Bueno, lo vamos a usar nosotros para fabricar piezas para terceras empresas y, lógicamente, para enseñar la máquina, para vender la máquina a otros centros de producción o otras empresas que estén interesadas en la máquina. Para nosotros, si tuviéramos que recomendar a alguien cuándo meterse en este tipo de ayuda por parte vuestra, pues le diría que cuando ya tengan definido claramente cómo tiene que ser el prototipo, el modelo de negocio. Es una fase avanzada dentro del desarrollo. Muy bien. Siguiendo con lo que dices, yo creo que sería muy importante mantener esa línea de previsión y llegar a no equivocarse, ¿no? Que los costes en ingeniería, en salud, pueden ser muy altos, bueno, en otros temas obviamente también. Y claro, si compras tanto número de piezas que luego no te van a servir, con financiaciones pequeñas a nivel de startup, pues te pueden parar el proyecto y hay que ser muy consciente de esos detalles. Entonces, una vez que tienes bien preparado ese caso, pues ya pasar a esta etapa de la financiación. Jorge. Para mí el hecho diferencial de esta convocatoria es la figura del validador. Que, bueno, en mi caso yo por lo menos no lo mencioné, es Emulsa, que te permite, lo que su palabra dice, ¿no? Validar el producto. Entonces, cuando estés en la última fase de desarrollo, creo que es el momento de ir a este tipo de convocatorias y aprovecharte todo lo que puedas de la oportunidad de testearlo gracias al validador. Vale, y como siempre estamos hablando en un contexto de texteo, luego, lógicamente, nos enfrentamos. Yo creo que ese terreno lo estamos controlando bien, es un ecosistema que se está moviendo bastante bien a la hora de desarrollar prototipos y validar que cumplan unas ciertas condiciones. ¿Qué pensáis que falta a la hora de escalar, ¿no? Porque en el caso de salud preclínico, luego el clínico, en el caso del negocio de salud digital, pues cómo escalas esa tecnología. Vimos antes que por el lado público es bastante complejo, que quizá el sector privado sea la vía. No sé si podéis alguien decir el contexto de escalamiento de algo que ya ha sido probado, si tenemos un entorno que sea proclive para esto. A ver, en nuestro caso, por ejemplo, la última diapositiva fue una de las cosas que dijimos. Nuestro proyecto pretende ser escalable. ¿Cuándo decidimos que podía ser escalable? Bueno, pues lo cierto es que cuando comenzamos el proyecto quizá no lo habíamos dimensionado bien, todo el potencial que podíamos llegar a tener. Una vez que comienzas a desarrollar el proyecto y ves que hay más opciones, que se puede ir más allá de lo que tú inicialmente te habías propuesto, pues lógicamente yo creo que ese es el momento de decir esto es escalable y tenemos que ir más allá, hacer una segunda fase. ¿Alguien más? David, ¿no estás Sí, hablando de nada? ellos? Sí, lo mismo. En nuestro caso, el laboratorio es Gijón, es la propia ciudad de Gijón y los ciudadanos de Gijón quien van junto con nosotros a testear el servicio y el producto. Bueno, lo mismo, creemos que durante estos meses de prueba piloto, donde veamos que nos funciona, que no funciona, cómo poder mejorar, ganar ese know-how, obviamente, y de esta forma estar ya pues mucho más preparados, por así decirlo, para salir fuera y empezar a comercializar el servicio o el producto con mayores garantías. ¿Alguien más? Bien, pues luego a lo largo del día hemos preguntado lo mismo. Nos gusta ser autocríticos y públicos, mostrando nuestras vergüenzas. Entonces, no sé si tenéis algo que decir acerca de cómo podemos mejorar esta parte de ayuda a proyectos en este momento, que si la financiación es adecuada. Con más cantidad. No, dije adecuada, no más. ¿No? Pero no sé si podéis darnos una pista de si hay alguna cosa que haya que mejorar. Hombre, pues yo os diría que para la próxima, si se hace con más calma y con más, nos dais un poco más de tregua para el tema de los avales y demás, pues estaría muy bien. Muy bien. Sobre todo para el tema de los avales. Aunque de acuerdo en eso, hay que decir que sois muy efectivos y gracias a que vosotros hayáis actuado tan rápido, nosotros hemos podido sacar datos muy rápido. Entonces, es una realidad que nos pone al nivel de otros competidores. Entonces, es bueno, en mi opinión. Pero claro, sí, necesitas cierto tiempo para hacer cosas.
Bueno, es un tema, ya lo dijimos para mañana también, es un tema, a las empresas nos encantaría empezar el primer trimestre, saber qué convocatorias van a salir, con qué dotación y organizar el año. Y bueno, lo hemos hablado por pasillos, lo sabéis, pero bueno, ya que lo preguntas públicamente lo decimos. Es así y es eso. Muy bien, pues muchas gracias. Antes de que os vayáis, para acabar, para todo aquel que pueda estar interesado pues en esta convocatoria, en la edición de este año, simplemente dar unas pinceladas de lo que tenemos. Las líneas de fomento de proyectos que resuelvan retos de ciudad, la convocatoria es prototipos ciudad de futuro, podían ser beneficiarias pequeñas empresas, exclusivamente aquellas que cuenten con menos de 50 asalariados y un volumen de negocios anual o balance general inferior a 10 millones de euros, con una antigüedad inferior a 10 años. Pues nuestro objetivo es ayudar a consolidar el terreno empresarial. No obstante, los proyectos debían contar necesariamente con la participación de al menos una entidad validadora, como nos recordaba Jorge, habiendo de entender por tales aquellas personas jurídicas, cualquiera que fuera su régimen jurídico, que por su posicionamiento y su actividad resulta de interés para el arrastre y ser tractora de la innovación que estáis proponiendo. Al mismo tiempo, ese proyecto seleccionado debería estar alineado con alguno de los 8 retos que definen nuestro futuro de la ciudad. Reto 1, hacia un nuevo modelo económico inteligente. Reto 2, hacia nuevos perfiles profesionales ante el reto del desempleo. Viendo esas fábricas automáticas vamos a tener mucho reto ahí por delante. Reto 3, capital intelectual y talento humano en el entorno urbano. Reto 4, una ciudad adaptada que promueva el envejecimiento saludable. Reto 5, un modelo urbano compacto basado en mix de usos. Reto 6, una ciudad medioambientalmente sostenible. 7, hacia una ciudad energéticamente eficiente. Mucho de ello pues, nos explicó José por dónde puede ir los caminos. Y reto 8, una movilidad limpia e integradora, que David también nos dio unas pistas al respecto. Cada uno de ellos ha cumplido su alineamiento con alguno de esos retos, por lo tanto, merecedores, ¿no? Y con esto os despido ya, cuando me preguntan, Rubén, ¿tenemos capacidad para manejar todo este futuro que se nos avecina? Yo trabajo a diario con ellos, además vengo del sector privado, con lo cual entiendo el nivel de I+D y lo que supone, y les digo, tenemos toda la capacidad. No es un problema de capacidad lo que nos limita para enfrentar el futuro. Tenemos un problema de determinación y es una determinación que afecta a todos los rincones de nuestra sociedad. De alguna manera tenemos que poner a esta gente en el escenario, ayudarles entre todos y hacer entender a la sociedad que este trabajo es prioritario para nosotros. Con lo cual, por nuestra parte, creemos fervientemente en esto y daros las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Y ahora vosotros os quedáis a hacer una foto, por favor, y a continuación vamos, que nos dan un vaso de agua para compartir y seguir con la conversación. Muchas gracias.